Todos benditos hermanos en Cristo Jesús. Como siempre, no puedo desearles más bendición que la presencia del Todopoderoso, ese bendito pacto que vino a establecer Dios y que no escatimó a su Hijo, y que gracias a que Cristo Jesús cargó el pecado y fuimos perdonados, vino la gracia, vino la presencia de Dios para poder llevar una vida conforme a lo que fuimos creados y diseñados por el Creador de los cielos, usted y yo. Y que la paz, porque eso ya depende de cada uno de nosotros, de la credulidad, de la fe, para poder practicar todos los mandamientos de amor. La paz esté con usted, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nos halle con esa presencia, con esa paz, y podamos en este planeta Tierra, que es una prueba, que es un fideicomiso, estar en la eternidad. Son mis deseos, y para eso es esta bendita palabra de Dios, esta bendita palabra de vida, para que mientras estemos nosotros aquí, echemos mano de esta bendita palabra y pedirle siempre a Dios el entendimiento para poderla llevar a cabo. Así que continuemos con Primera de Juan, capítulo 4, versículo, nos quedamos en el versículo, ayer vimos el versículo 12, vamos a empezar el versículo 13. Benditos hermanos y benditas hermanas, siempre con la Biblia en la mano, es lo que yo siempre le pido, por favor, Biblia en mano, y proseguimos. Y dice la palabra: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Ahora, es lo que le digo, nadie me puede engañar a mí. En esto Dios me ha dicho que permanezco en Él y Él en mí. Si nos amamos, como veíamos ayer en el versículo 12, si nos amamos los unos a los otros, porque el amor, como estamos viendo, es de Dios. Entonces, es un fruto de Dios y no del ser humano. Es por eso que cuando a Pablo, que cuando a Cristo y que cuando a todos los verdaderos santos de Dios nos han atacado diciendo: ¿dónde está tu cobertura? ¿Dónde está tu diploma? ¿Dónde está tu escuela teológica? ¿Dónde está? No nos importa lo que el hombre piense o diga, porque el pecador no puede ver a Dios. Yo sé que mi diploma, yo sé que mi escuela teológica, entre comillas, yo sé que mi discipulado es el amor. Si tengo ese fruto de poder dar mi vida, de estar en la cruz, de poder ser un instrumento, de haberme apartado totalmente del mundo, entonces tengo la plena certeza, por la bendita palabra de Dios, que Dios permanecen en mí y yo permanezco en su amor. Como esa bendita oración que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando nosotros enseñamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, cuando Jesús ya iba a la cruz y hace una oración y dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo, yo te ruego que los guardes del mundo. Y yo te pido, Padre, que sean uno. Tú en ellos, yo en ellos y ellos en nosotros. Claro que ahí está la oración, pero se nos ha dado un libre albedrío para tener fe y para poder nosotros dar ese amor mediante un crecimiento, mediante un discipulado y tener ese fruto. Así que esos son, benditos hermanos y benditas hermanas, los verdaderos títulos. El verdadero diploma no escrito por un hombre, ni reconocido por un hombre. Como dijo Pablo: apóstol de Dios, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios. No puesto por hombres, ni por hombres. Y así dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Imítenme, yo les he dado ejemplo para que vean que mi evangelio no es de hombre ni por hombres, sino es de Dios, porque Dios ha mostrado por medio mío, dijo Pablo, el estar en la cruz y el dar mi vida por ustedes, y eso solamente lo puede hacer Dios. Así que en esto sabemos que tenemos el Espíritu Santo
para que nadie le engañe diciendo, recibe la unción, recibe el Espíritu Santo. No, hermano y hermana. Digo, el único que le puede dar ese don, esa herencia, es Cristo, y se lo va a dar cuando alguien venga arrepentido y contrito y quiera tomar su cruz y salir del mundo, y de ahí el discípulo va a guardar las ordenanzas para llegar a tener un crecimiento como un árbol y poder dar ese fruto divino que solamente lo puede dar Dios por medio de alguien que ya tuvo un crecimiento por Dios. Así que bueno, vuelvo a repetir, en esto conocemos que permanecemos en Él. Recuerde, el versículo de arriba, si nos amamos unos a otros, y Él en nosotros, en que nos ha dado su presencia. Y recuerde, Dios es amor. Dice en el versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahora aquí, y nosotros hemos visto. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primeramente, estos hombres dan testimonio de haber conocido y visto al Hijo de Dios en carne. Pero después también dan testimonio, como Pablo, que no caminó con Cristo, que quizás ni siquiera conoció a Cristo. Eso la Biblia no nos los informa si Pablo conoció físicamente a Cristo. Pero lo que sí dice Pablo es, si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. Ahora nosotros también tenemos el privilegio de poder ver al Hijo de Dios con santidad. Ya le dije cómo, y al Espíritu Santo. Entonces, aquí dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo el Salvador al mundo, el Salvador. ¿Por qué voy a testificar, hermana y hermano? Es muy importante meditar en cada versículo. La palabra testificar viene de alguien que ocularmente vio algún evento y luego lo llaman como testigo. Por decir, si alguien presenció, ¿verdad?, un robo en la calle y filmó con un teléfono y es testigo de ese robo y que los ladrones mataron a su primo o a su hermano y va a denunciar, le dicen, ¿qué pruebas tiene? Y le dice, yo soy testigo, aquí está, ocular, yo vengo a señalar porque yo vi todo. De igual manera, aquel que ama puede dar testimonio de Dios y de su poder. Puede dar testimonio de ese bendito poder cuando uno puede caminar en el mar, cuando uno pudo ir muriendo, cuando uno pudo irse alejando, mediante la fe, mediante su amor, de toda esa mesa en que el ser humano y la mayoría de los cristianos están en un fango, en arenas movedizas y no pueden salir. Entonces, una vez que nosotros salimos, el testimonio verdadero que debe de dar un representante en un púlpito no es Dios me dio carro, ahora tengo casa, ahora tengo ya esposa, ahora tengo hijos. Permítame, hermano, esos testimonios no son de Dios. Una persona que está en un púlpito da testimonio del poder de Dios, del amor de Dios y la conversión a una nueva criatura y la conversión de que ahora pueda ser un instrumento para alumbrar el altar de Dios, para estar como utensilio de oro y de plata en la casa de Dios, dando de comer con amor a los que vienen en la aflicción, a los que vienen a buscar sanidad, a los que vienen humildemente. Testificamos. Esos son los testimonios. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y damos testimonio
no nada más de labios, sino también en nuestra presencia cotidiana, para que cuando nos quieran honrar, o nos quieran aplaudir, o nos quieran agradecer, digamos, no hermano, no hermana, solo adore a Dios, porque esto es un fruto de Dios dentro de mí. Bien. Dice entonces que nosotros testificamos que el Padre ha enviado al Hijo Salvador. Y claro, Cristo Jesús fue enviado por el Padre, que el Padre ha enviado al Hijo. Y esto es muy importante que meditemos también, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí nunca habla que Jesús es Dios. Yo, en cada enseñanza, con todo denuedo y sin temor a equivocarme delante de Dios, no digo esa blasfemia tan grande. El Hijo de Dios testificamos, el Salvador. ¿Y el Salvador de qué? Bueno, el que no ama no va a estar en la vida eterna. El que no ama y tome su cruz, se queda en el mundo, se queda en el trono de Satanás, se queda con la vana manera de vivir, la cual recibió de sus padres y después a la segunda muerte. Entonces, nos vino a salvar de lo que perdió Adán y Eva. Nos vino a regresar el Edén. Nos vino a regresar la presencia de Dios. Nos vino a regresar la obra que perdió el primer hombre por el pecado y nos vino a salvar y a quitar el decreto que nos era contrario y que nos iba a mandar a una muerte eterna. Cristo, el Hijo de Dios, lo mandó Dios para salvarnos y traernos la presencia de Dios, y todo aquel que en Él creyera y amara, tuviera vida y fuera para la vida eterna. Pero el Hijo de Dios nos vino a poner el ejemplo. El Hijo de Dios se despojó a sí mismo tomando forma humana, y el Hijo de Dios nos dijo: síganme, imítanme, este es el camino. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, Dios me puso en el corazón que se diera de enseñanza todo el Evangelio de San Juan, desde el último capítulo hasta todo el Evangelio de San Juan. Son 20 y tantos capítulos. Y yo espero que con eso que me permitió Dios, a los que han venido dando un seguimiento, sepan la presencia de Dios, cómo actúa dentro de un ser humano, el primogénito, que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, primeramente, y después, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, entonces tuvo más hijos Dios. ¿Pero quién es hijo? Dice la palabra, sino el que es guiado por el Espíritu Santo. Ese es el Hijo de Dios, el que da un fruto. Bien, dice, el Salvador del mundo, de la mesa que trajo Satanás. Recuerde que cada que la bendita palabra toca mundo, es que el fundador del mundo fue Satanás con su mesa y con su sabiduría. No habla del globo terráqueo, no, habla de la mesa, de la sabiduría, de la mentira que trajo Satanás. Dice en el versículo 15, pero todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora, otra vez, vea qué tan peligroso, bendito hermano y bendita hermana, es no confesar y era dar testimonio que Jesús es el Hijo de Dios y no Dios. Vea qué peligroso es. Peligrosísimo. Porque dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Y meditemos, bendito hermano y bendita hermana. Porque la palabra de Dios nos dice quiénes son hijos de Dios hoy, el día de hoy. Y yo le voy a hablar con la Biblia, ¿eh? No crea que a mi sabiduría, no. Los hijos de Dios son primeramente dice en Romanos 8, que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Para empezar, ¿y a dónde me guía Dios? Si tengo el Espíritu Santo, ¿a dónde me va a guiar? Me va a guiar al mundo. Me va a guiar a dar la sangre. Me va a enviar a alumbrar al mundo. Me va a enviar a hacer la sal. Me va a enviar a su campo, a sus negocios, a su obra. No me va a guiar
a la mesa de Satanás. El otro poder adversario me va a guiar a esa obra. Por eso estábamos viendo que el que practica el pecado es del diablo, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, traernos este bendito poder que es por fe, para dar el fruto de amor, para que recibiéramos los dones, ya sea apóstol, pastor, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetiza, que todos, cualquier don que usted tenga, dado por Dios, es enseñar la palabra y dar testimonio y alumbrar al que va empezando. Y dar mi vida, que ese es el amor como ya lo vimos, a todos. Entonces, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que confiese que Jesús no pecó, todo aquel que confiese que Jesús fue un ser espiritual, todo aquel que confiese que Jesús vino en carne y Dios dentro de él, todo el que dé ese testimonio, como dijo Cristo Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él va a dar testimonio de mí, como también dijo Cristo Jesús a los fariseos. Le decían, tú das testimonio de ti mismo, le decían a Cristo y Él decía, hay quien da testimonio de mí. ¿No está escrito en su ley que donde 2 o 3 den testimonio lo escuchen? Y otro es el que da testimonio de mí, diciéndoles Cristo, lean la palabra que está viva en el Antiguo Testamento, porque el Padre, el Creador de los cielos y la tierra, dio testimonio que yo era la piedra. Y que aquel que rechazara la piedra que Dios puso, iba a ser piedra de tropiezo. Recuerde que dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, por el cual podamos ser salvos. El Cordero de Dios. Y eso es lo que vamos a testificar. Que por medio del ejemplo que vino en carne, que por medio del primogénito, del Hijo de Dios, mediante lo mismo que recibimos, como ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas, fue Hijo de Dios. Porque recuerde que también Dios no es un Dios de carne. Dios no es un Dios de seres humanos que sean carnales. Dios es un Dios de seres espirituales. Por eso el pacto que vino a establecer Cristo en el bautizo, por fe, como dijo Juan el Bautista, yo no soy digno de desatar la correa, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego significa quemar el animal, quemar la carne, quemar la imagen que trajo Satanás y resucitar en un ser espiritual por fe. Eso es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es espiritual. Un hijo del diablo es del mundo, es de aquí abajo, es terrenal y es carnal, bíblicamente. Entonces, Cristo Jesús, aunque estuvo en la carne, pero no militó en la carne, no le dio a su carne el alimento que ofrece Satanás. Y Cristo Jesús dice la palabra que fue tentado en semejanza a nosotros como seres humanos en todo y que por eso puede tener misericordia cuando le pedimos, cuando somos débiles, como Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Espero ser explícito, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces, y si nosotros, dice en el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, ¿qué versículo tan más comprensible para fortalecer lo que le he venido diciendo desde ayer o desde antier? Fíjese bien, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, en que su Hijo tuvo a Dios adentro, Dios es amor, recuerde, y que ese amor fue a dar la vida en la cruz, porque ese es el amor. Y nosotros hemos visto y hemos creído, hemos visto el amor de Dios.
en Cristo, primeramente en Cristo. Fíjese bien. Esto testificamos y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora, Dios es amor, lo vuelve a repetir como ya lo vimos aquí mismo en este capítulo, en el versículo 7. Dios es amor y el que permanece en amor. Ahora, el que permanece en amor. A mí se me fue dado el Espíritu de Dios que es amor. Y hay un precio para permanecer. Hay un precio para permanecer con Dios. El precio es no soltarme de su diestra y el precio es muy sencillo. Ser obediente a todos sus mandamientos. Es sencillo, porque vamos a ver más adelante, aquí en la primera epístola de Juan, que sus mandamientos no son gravosos a los que creen, a los que verdaderamente, por fe, creyeron que con un arrepentimiento genuino entró el amor de Dios en nosotros. Entonces, primeramente, Dios nos permite, por medio de estos hombres que dieron testimonio con esta bendita palabra viva, ver cómo Cristo Jesús en carne, nacido de mujer y de hombre, igual que nosotros, vieron el fruto de Dios en Cristo Jesús, en el primogénito, en el Hijo de Dios. Recuerde que cuando Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo en el Jordán, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A Él escúchenlo. Él es el camino. Ahora, ¿cómo se dieron estos hombres cuenta del amor de Dios y del fruto dentro de un ser humano de carne? El que no pecó y el que fue a dar la vida por nosotros. Entonces, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, que nos trajo también la salvación por medio de su Hijo. Dios es amor. Y el que permanece en amor, el que no peca, el que cree, el que cuida el depósito, el que teme todos los días de quedarse sin Dios, permanece en Dios y Dios en él. Bendito hermano y bendita hermana. Por eso la palabra de Dios dice: no contristéis al Espíritu Santo, no apaguen el fuego de Dios, no lo provoquen a ira. Entonces, ya le digo, permanecer no es ir a la congregación como hoy a muchos engañan. No es estar leyendo, no es estar orando, no es estar viendo enseñanzas por medio de YouTube o por cualquier medio. Eso no es permanecer. Permanecer es todos los días venir a lo que le acabo de decir y ser hacedores y practicar la verdad. Eso es permanecer. Porque no nos engañemos, hermanos, no es el oidor el que se va a salvar. No, yo le digo algo como una experiencia que yo tuve, que creí cuando estaba yo engañado y era católico. Alguna ocasión, mi madre me envió a su pueblo por sus padres que iban a operar a mi abuelo. Ella es de un pueblo que se llama Atenguillo, Jalisco, aquí en México. En aquel entonces en ese pueblo no había luz, era un pueblo de 5,000 habitantes, pueblo chico. Tenían la costumbre de irse todos a Estados Unidos. Era un pueblo que no crecía. Un pueblito típico de México, bonito, pintoresco. Bien, ahí mi abuelo pues tenía su ranchito, tenía sus animalitos, ¿verdad? Y a mí me gustó siempre la vida campirana. Entonces, un día antes de venirnos, porque estuve ahí algunos días disfrutando también del pueblo, mi abuelo había pedido a los caporales ir a dejar el ganado y los caballos allá arriba al rancho. Y me dijo a mí que no se me ocurriera ir a dejar ningún animal yo allá, que ya me quedara en casa. Yo no le hice caso y agarré un caballo y me lo llevé. Pero ahí en ese pueblo, bueno, se rodeó un río. Entonces yo me levantaba a las 6 de la mañana
todos los días, 5:30 de la mañana, porque para salir a respirar ahí todo, y a la primera campanada de la iglesia del pueblo, que era a las 5 de la mañana, más o menos, no recuerdo si 5 o 6, pero era muy temprano, la primera campanada, yo veía que toda la gente que iba era pura gente mayor, de 70, 60, de 60 años para arriba, ningún joven, tempranito iban a meterse. Y ahí iban con las señoras con su velo, los viejitos, y yo decía, wow, estos se van a ir al cielo. Todos los días veo a los mismos viejitos. Todos los días salgo a la misma hora y veo a los viejitos entrar ahí. Bueno, cuando Cristo Jesús me quitó el velo, me dijo que no era por estar escuchando, ni por estar cargando una Biblia, ni por estar yendo a una congregación, sino era por amar. Sino era por ser luz. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que vimos apenas. En esto se manifiestan los hijos del Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama y que aborrece a su hermano, no es de Dios. Lo vimos en enseñanzas pasadas. Entonces, para saber que soy un hijo de Dios, para saber que Dios está dentro de mí, lo acabamos de ver, espero que no se lo olvide, es porque está dando un fruto de dar la vida. Entonces nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, yo tengo ya el ministerio y como le dije, las enseñanzas pasadas. Permanezco todos los días, los 365 días del año, año con año, dando mi vida, enseñando, siendo luz, y yo creo por fe que Dios no me deja. Aunque a mi alrededor me digan que no tengo cobertura, que no tengo diploma, que estoy mal, que soy legalista, que soy enojón, no me importa lo que diga el diablo, me importa lo que me dice Dios con la bendita palabra, porque Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Y todo aquel que permanece amando, y ya le dije, nadie puede amar si no tiene a Dios. Ya le dije cuál es el amor, el estar en la cruz, el estar totalmente muerto al mundo y el consagrar una vida para que Dios ruegue por medio de nosotros y dé el consejo de cuál es el camino. Entonces sé que mi diploma, que mi cobertura es Dios y no lo que diga el hombre. Entonces, ¿usted quiere que Dios permanezca en usted? Lea bien y espero, bendito hermano y bendita hermana, que seamos explícitos. Dice en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué palabra tan más profunda en Primera de Juan? A mí me maravilla la verdadera doctrina y me impacta la torcedura de doctrina que hoy hay en el mundo. Entonces fíjese bien lo que dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Atención, en esto, hablamos ayer también de perfección, hermano y hermana. Mire, yo le voy a decir una cosa. Todo aquel cristiano que predica que no podemos ser perfectos y que Cristo Jesús vino por pecadores y que está con pecadores, no es de Dios, es del diablo. Efectivamente, utilizan esos versículos para torcerlos y para protegerse de que no lo señalen. Pero Jesús vino por pecadores, como dijo Pablo, yo soy el primero, sí, se sentó conmigo a la mesa, pero una vez que me sanó me dijo, ya no peques más. Quiero que seas perfecto. Y yo le dije, Señor, es imposible que los mandamientos que tú me estás pidiendo, yo los pueda cumplir. Como los mismos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, entonces ¿quién entrará al reino de los cielos? Cuando el rico no pudo dejar su vida
ni pudo dejar su dinero, ni pudo dejar su fama y su poder. Recuerde, cuando Cristo Jesús le amó y le dijo al rico cuál era la entrada a la vida eterna, el rico se fue triste y los discípulos le dijeron, Señor, entonces ¿quién entrará al reino de los cielos? Y él puso una parábola. De cierto les digo, dijo Cristo, es más fácil que un camello entre por la puerta de una aguja, por el hoyito de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos dijeron, Señor, entonces ¿quién va a entrar? Y Cristo Jesús contestó, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si tú tienes a Dios y tienes fe, cualquier mandamiento que Dios te pida, lo vas a hacer. Así que aquel cristiano y cristiana que hoy son la mayoría en el mundo, que no predican perfección, fíjese bien lo que le voy a decir, están blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Y ese pecado no es perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque si yo digo que no puedo, estoy blasfemando con lo que me dice Dios, que Dios es amor y que el que tiene a Dios puede amar. Entonces, si yo estoy diciendo que no puedo ser perfecto y que no puedo imitar a Cristo y que no puedo hacer todos los mandamientos, estoy blasfemando contra el verbo, estoy blasfemando contra lo que Dios dice aquí, estoy en contra y soy un anticristo, porque estoy en contra de lo que me dice la bendita palabra viva de Dios. Porque así es, el que tiene a Dios se va perfeccionando hasta llegar a tener la imagen de Cristo Jesús. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, yo me detengo para que no haya ninguna duda. A mí, cuando Cristo Jesús vino a mi vida, que yo estaba inmundo, lleno de pecado, y por fe decidí cargar mi cruz y decidí morir a la mesa de Satanás, y le dije a Dios, voy a ser obediente, todavía no sé qué me vas a mandar, pero el primer mandamiento que es bautizarme, Señor, y lo hice por fe porque voy a recibir tu bendito amor, lo hice, y de ahí empieza la perfección. Cristo Jesús limpió todos mis pecados, me hizo virgen, espiritualmente hablando, y me dijo, te doy el segundo mandamiento. El primero ya lo hiciste, te doy el segundo. Permanece todos los días. Ven a la palabra, claro que se me dijo con la palabra, y se me aclaró toda duda que yo tenía, pues dije, sí Señor, está en tu palabra, ven todos los días. Y cuando empecé a hacer ese segundo mandamiento, fui perfecto, y después se me dio el tercer mandamiento, lo hice, lo empecé a practicar, fui perfecto, luego el cuarto mandamiento, lo empecé a hacer, fui perfecto, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es el ministerio, para ir al Gólgota, a crucificar mi vida totalmente y a dar la sangre por las ovejas que Cristo Jesús me confíe en su casa, que hoy es la iglesia, que es el templo de Dios. Pero el amor se va perfeccionando, bendito hermano, y hasta alcanzar una estatura espiritual. Por eso dice, fíjese, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Dios nos vino a ser perfectos en su obra, perfectos, santos, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y aquí habla de la conciencia, habla del libre albedrío. ¿Cómo está la conciencia de usted como cristiano? Bueno, si no está bien, tiempo es de arrepentirse. Pero si yo, bendito hermano y bendita hermana, sé que estoy cumpliendo todos los mandamientos mediante la fe y mediante el poder de Dios, y estoy dando mi vida desde hace años, para gloria de Dios, recuerde, yo, hermana y hermano, al que se glorifica es al Padre, porque ya le dije que uno es un animal sin Dios, así fui yo, todo el tiempo, un animal sin Dios. Y de igual, si Dios se sale de mí, seguiré siendo un animal, una bestia. Entonces, si yo he podido hacer esto es porque tengo el amor
porque es Dios por medio. Y en esto tengo yo la confianza de que me voy a ir a la vida eterna. Que si yo sé con mi conciencia que no practico el pecado, que no estoy transgrediendo la ley del pacto de Dios y estoy siendo un instrumento de amor, confianza tenemos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que hay dos creaciones que se nos ha dado libre albedrío, voluntad propia, una conciencia, los ángeles y los seres humanos. Y hay escrituras en la Biblia en donde dice, pon diligencia, ¿cómo está tu conciencia delante de Dios? Bueno, entonces, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, fíjese bien, como Él es, así nosotros somos en este mundo. Ahí está la imagen de Dios, hermano y hermana. Ahí está lo que yo le decía desde un principio en Génesis. Cuando Dios hizo al ser humano, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La imagen de Dios, amor, un ser espiritual, un ser bueno, un ser sin mancha, un ser sin tacha. De igual manera, así como Él anduvo, Dios por medio de Cristo, así nosotros tenemos que andar en este mundo. Así que yo le vuelvo a preguntar, como en enseñanzas pasadas, si usted como discípulo está en una congregación en donde le estén enseñando la palabra y el representante o representanta que le esté enseñando no está teniendo el fruto y caminando como Cristo Jesús caminó, no está Dios dentro de él. No está el amor dentro de él. Es otro engañador o otra engañadora que quedó engañado con la voz de Satanás pensando que está haciendo la obra de Dios y no la está haciendo. Por eso, la verdad nos quita el velo a los que venimos mansamente a creer en esta bendita palabra, porque Dios nos ha dejado dotados de esta bendita palabra de vida para que el enemigo no nos engañe y creamos en esta bendita palabra. Bien, dice entonces aquí, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice aquí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, fíjese bien. Muchos dicen que la Biblia se contradice en muchos párrafos, en muchos versículos, porque no tienen el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y que el que le teme a Dios guarda sus mandamientos. Y aquí dice lo contrario. Pero si nosotros concordamos los versículos de arriba, vamos a ver de qué temor habla. Yo, cuando creí en la palabra de que hay un lago de fuego y hay una vida eterna, yo temí, yo tuve miedo, yo tuve horror. Y también tengo horror de Satanás. Tengo horror de regresar al mundo. Tengo horror de volver a tener la imagen que antes tenía, que era animal. Tengo horror de quedarme con un velo. Tengo horror de quedarme separado de Dios muerto. Tengo horror. Ahora bien, yo no peco mediante la fe. Y ese temor, como yo le digo, hermano y hermana, a mí me dicen que estoy mal, no me atemorizan. A mí me dicen que no tengo ninguna cobertura, no me atemorizan. El perfecto amor, que sé que no peco y que puedo caminar en el mar, echa fuera toda la voz de Satanás que me quiere intimidar. Echa fuera todos esos ataques que me vituperan y de igual manera todo pensamiento que antes había temor en mí, sé que mi conciencia
mediante la fe y mediante el amor de Dios, se ha perfeccionado para esperar aquel día con la frente en alto a Dios y no alejarme avergonzado. Entonces vuelvo a repetir, en el amor, si usted está amando, si tiene a Dios y está todos los días dando su vida en la cruz, derramando su sangre, no hay temor. Porque si viene Cristo Jesús y lo haya haciendo así, lo va a hallar como el mayordomo fiel. Si lo haya amando, no hay temor, sino que el perfecto amor, aquí está, el perfecto amor. Para esto vino Cristo, para quitar el pecado del mundo por medio de la fe y por medio del poder de Dios. Entonces, si yo no peco, no me voy a gloriar, porque esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde que habían dos seres orando en la Biblia y uno decía, oh Señor, yo no soy como este que está hincado, yo diezmo Señor, yo hago, yo doy Señor, yo no soy como este, y el otro estaba hincado llorando. Nadie se puede gloriar delante de Dios. Como le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, cristiano o cristiana que dé un testimonio que puede caminar en el mar y que no practique el pecado y no le da la gloria a Dios y se da la gloria a Él, fuera, porque Dios aborrece eso. Entonces, la gloria siempre es para Dios y es lo que vino a traernos Cristo en el ser humano a los que tienen fe para tener la imagen de Dios. Porque ese fruto, vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetírselo, ese fruto no es de nosotros. Ese fruto fue a los que tuvieron fe, a los que obedecieron, a los que se pusieron cooperando, a los que dieron su cuerpo a Cristo Jesús por fe. Y es un fruto de Dios que tenemos. Ahora fíjese bien, sino que el perfecto amor echa fuera temor. Porque, fíjese bien, el perfecto amor echa fuera el temor. Ya le hablé de qué temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Claro, claro. Yo no estoy bien con mi conciencia. Yo sé que estoy pecando. Me voy a ir a un castigo eterno, hermano y hermana. Pero si usted tiene su conciencia tranquila, dice la bendita palabra de Dios, pongamos diligencia. Estamos a tiempo. Digo, ya estamos fuera de tiempo, pero todavía no viene Cristo. Estamos a tiempo. Para que se ponga cuentas con Dios, para que se arrepienta, para que confiese sus pecados y empiece a hacer frutos dignos de arrepentimiento por medio de Dios, para que su conciencia esté tranquila delante de Dios. Dice entonces, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Claro, el que teme, hermano y hermana, no es santo. El que teme, Dios no ha podido obrar dentro de él por practicar el pecado, por no darle la vida a Cristo, por no estar en la cruz. Y esa persona no puede ser, no la puede ayudar Dios. El Espíritu Santo no puede hacer su obra dentro de ese ser humano por estar deleitándose en la carne. Dios únicamente puede trabajar, el alfarero únicamente puede trabajar con un barro manso, con un barro en sus manos, que no se le echa a perder. Como en el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza en donde dice que Dios estaba haciendo un molde y que en su mano se le echó a perder. ¿Se le echará a perder a Dios algo si Él es perfecto? ¿Se le echará a perder el molde a Dios? Sí, no a Dios, porque haya fallado Dios, sino el molde que tiene conciencia y tiene libre albedrío para dejarse moldear o para no dejarse moldear. Y muchos vasos y jarras el día de hoy que fueron llamados ya se han echado a perder en la mano del alfarero. ¿Por qué? Porque tienen temor. Porque saben que están pecando, pero en los púlpitos son hipócritas, se disfrazan, engañan, diciendo que son santos. Cuando ellos saben perfectamente que están transgrediendo la ley de Dios.
Muchos, otros muchos piensan que ya están bien, pero eso es un castigo que ya Dios les mandó. Entonces dice, fíjese bien en el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y recuerda que ya lo vimos. ¿Se acuerda? Aquí en este mismo capítulo que dijo, y no es que nosotros hayamos amado a Dios primero. Yo le expliqué la enseñanza pasada qué significa eso. Estaba el pecado, Dios no estaba con los hombres, obviamente no teníamos el amor, porque Dios es amor. Ahora, Cristo Jesús, Dios nos amó primero, nos puso el ejemplo, y todo aquel que en Él creyó fue limpio para recibir el amor y poder cumplir con el mandamiento de amar a Dios, y el segundo, de amar al prójimo, que es el fruto de Dios dentro de un instrumento que creyó y que guarda todos los mandamientos. Entonces, Él me amó primero, no lo pude yo amar primero porque no había con qué amarlo, pero Cristo Jesús me trajo el con qué amarlo, que es Dios, y entonces con el mismo Dios adentro, puedo amarlo a Él y puedo amar a mi prójimo. Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es lo que digo, fíjese bien, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a decir por qué, hermano y hermana. Porque yo no puedo amar a mi hermano si no amo primero a Dios. Recuerde, el primer mandamiento hay que hacerlo para que en automático entre el segundo. No puedo yo subir al segundo escalón si no subí el primero. Entonces, el que aborrece, el que dice que ama a Dios y dice, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo paso todos los días a la palabra, yo estoy escuchando, yo no voy a fiestas, yo no digo groserías, yo doy dinero a los pobres, pero no es un instrumento en la cruz que está dando su vida para enseñar, que está dando su vida para dirigir, que está dando su vida en una congregación, con ejemplo, para todos aquellos que vienen con hambre, y ser un instrumento de Dios para sanar corazones, no es de Dios. Se les llama perezosos. Se les llama vírgenes insensatas, vírgenes sin luz. Y entonces, el que puede ver, se da cuenta que no tienen a Dios adentro, porque Dios es amor. Y si usted tiene a Dios, en automático, se da ese fruto. Bendito hermano y bendita hermana. Y recuerda, aborrecer al hermano, ¿qué es? Aborrecer bíblicamente es hacer a un lado. Oiga hermano, oiga hermana, como dice en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, venga, Dios lo necesita, quiere que sea lámpara, quiere que sea sal, por el amor de Dios. No tengo tiempo, me acabo de casar. No tengo tiempo, acabo de comprar unas yuntas. No tengo tiempo, tengo que atender mi empresa. No tengo tiempo, tengo que compromisos allá en el mundo. Y no dan su vida y aborrecen el ministerio, aborrecen la herencia, aborrecen el campo, aborrecen la cruz, aborrecen la obra que Dios nos ha dado. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que no cumple con el pacto por el cual fuimos llamados, no va a tener vida eterna. Y yo ya le he dicho, amar a Dios, primeramente se necesitan 3, 4 años, todos los días, para ir conociendo sus mandamientos. Y una vez que sus mandamientos me alejaron y me hicieron saber lo que era la mesa de Satanás y lo que era la mesa de Dios, una vez que los practiqué, entonces ahí viene lo que Cristo Jesús les dijo a sus discípulos. Cristo Jesús los amó primero,
dio la vida, se ciñó, les lavó los pies y luego les dijo, así como he hecho, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Ahora vayan. Pero estos hombres que fueron, lo tuvieron que dejar todo. Tuvieron que tomar su cruz, tuvieron que llegar al Gólgota, tuvieron que terminar su discipulado, tuvieron que estar crucificado juntamente con Cristo como Pablo para poder amar al hermano y no aborrecerlo. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, pocos en esta generación, pocos contados, son los que van a ir a la vida eterna. Muchos, porque la gente también no comprende la Biblia. Cuando dice que muchos se salvarán, habla de todas las generaciones, de los 2000 años que llevamos, desde que Cristo Jesús vino, y muchos, cuando no había apostasía todavía, que durmieron con Cristo Jesús, hace 100, 200, 300, 500, 1000 años, 1100, 1800 años, todos aquellos van a ser levantados el día que nuestro Señor Jesucristo venga y en el aire vamos a ser transformados. Y de esa época, de esos 2000 años a la fecha, pues sí, vamos a ser muchos, pero a los seres humanos que fueron en todas esas épocas van a ser pocos. Pocos. Los que verdaderamente quisieron pagar el precio que Cristo Jesús pagó para venir a salvar con ejemplo. Bien, entonces dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, mire lo que dice, es mentiroso. Es mentiroso. O sea, ya es hijo del diablo. Ya lo engañaron. Y aparte, no tiene la palabra de verdad. Porque cuando dice es mentiroso, no es, él piensa que está en la verdad. No es que diga, yo sí soy cristiano. No piensan que están en la verdad. Pero tienen el lenguaje de Satanás. No pueden tener el lenguaje de Dios, porque no está Dios en ellos. Es mentiroso. Está en una congregación engañada. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto y lo puede palpar, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Ahora ya le dije, para poder ver a Dios se necesita santidad, hermano. Nadie puede ver a Dios sin santidad. Nadie. Para que Dios esté dentro de mí, necesito santidad. Ahora, ¿cómo voy a amar si no tengo santidad? Primeramente necesito ver a Dios con santidad para poder amar a mi hermano. Y yo no puedo decir, amo a mi hermano sin haber visto a Dios. Esto quiere decir, doy la palabra, trato de enseñar, pero con pecado, ¿cómo le voy a poder amar? ¿Cómo le voy a poder decir la verdad? ¿Cómo lo voy a poder guiar? Al contrario, voy a tener la mentira en la boca y voy a ser uno de los millones de obreros fraudulentos que engañan y trasquilan a las ovejitas. Vuelvo a repetir, ¿cómo puede amar a Dios? Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Ahora, ya le dije que para poder amar a mi hermano, a quien yo veo físicamente, a quien yo puedo palpar en la carne, es porque tengo a Dios. Pero yo no puedo ver a Dios con pecado. Y ya le dije, con pecado no puedo tener este fruto de amar al hermano. Dice en el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Dios, tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano, que es el primero y el segundo mandamiento. Y hay algo maravilloso, bendito hermano y bendita hermana, en las promesas de Dios y en su sabiduría. Porque la palabra de Dios dice que el que cumple estos mandamientos, cumple con toda la ley de la Biblia, en automático. Y sí, meditemos. Para amar a Dios, necesité haber pasado, vuelvo a repetir, 3, 4, 5 años con Él para poder hacer todos sus mandamientos. Y una vez que ya lo hice, el segundo mandamiento es tan importante como el primero. Ora, ve y no te quedes con el talento.
Ahora ve y no te quedes con el oro que yo te di. Ahora ve y da por gracia lo que recibiste por gracia. Ahora ve y da tu vida, así como Cristo dio la vida. Entonces, ese es el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Si usted puede hacer esos dos mandamientos, hace toda la ley. Ahora, para llegar a hacer esos dos mandamientos, necesito primeramente tener paciencia, empezar a amar a Dios en un discipulado durante años, para que en automático entre el segundo mandamiento, porque si yo hago todos los mandamientos, permanece Dios en mí y yo en Él, y entonces ese fruto lo puedo llevar, que es un fruto de vida, para que la gente coma del pan que Dios expresa por medio de su boca y por medio de sus labios. Amén. Bien, vamos a empezar el capítulo 5, que es el último, bendito hermano y bendita hermana, de Primera de Juan. Y empezamos con el capítulo 5. Dice en el 5:1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrados por él. Fíjese que vamos a meditar, porque Cristo Jesús muchas veces decía a los fariseos: lean, las Escrituras dan testimonio de mí. Y a todos aquellos que dicen que Jesús es Dios, digo, lean, y más bien, perdón, dejen de pecar, para que les quite Dios el velo y puedan darse cuenta de la verdad. Pero vamos a meditar en este versículo. Fíjense lo que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Recuerde bien, otra vez, nuevamente nos empieza en este versículo a querernos enseñar Dios esto. Cristo significa ungido. Cristo significa que en la carne recibió el amor. Recuerda que Dios es amor. Recibió el amor. Ahora, yo confieso que Jesús vino en carne, como ya lo vimos en enseñanzas pasadas. Yo confieso que Jesús vino en carne y que no pecó, y que habló la palabra, y que sanó enfermos, que levantó paralíticos, y que pudo darnos ese amor, porque fue santo y trajo ese fruto por la unción. Entonces, el que confiesa eso puede tener lo mismo. No va a pecar, hermano y hermana. El que confiesa que Jesús vino en carne y que las obras que él hizo no las hizo él, sino las hizo Dios por medio de él. Ahora, yo creo, cuando se me predicó la palabra, si es que llegó alguien a predicarme la verdad y el evangelio verdadero, y creí que Cristo Jesús nació en carne de María y José, y que recibió a su Padre para enseñarme el camino. Entonces, mire, todo aquel que cree que Jesús es el ungido, el Cristo, es nacido de Dios. Porque en el Jordán, Cristo Jesús nació en carne de María y José y fue circuncidado al 8º día en la carne. Pero Cristo Jesús nace a los 30 años espiritualmente, cuando recibe el Espíritu Santo en el Jordán y pasa a ser un ser espiritual. De igual manera, recuerde, lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Créeme que viene la hora en que cuanto los verdaderos adoradores adorarán al Padre de espíritu y en verdad. Ahora, yo creo que Cristo Jesús fue perfecto por traer a Dios, y yo que dije: Señor, yo quiero ese don. Señor, yo quiero traer lo mismo para poder caminar como Cristo. Y ese es el que verdaderamente es nacido de Dios y no se bautizó por los muertos. El que cree en el amor, el que cree que Cristo Jesús nos trajo a Emmanuel, a Dios con nosotros, para no pecar y para poder amar y para hacer su obra. Es nacido de Dios. Ahora dice: y todo aquel que ama, aquí está, ¿verdad? Porque si yo creo voy a amar, todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién fue el que me engendró? ¿Quién fue? Dios. Dios es el que me engendró. Fíjense,
Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora, el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Cristo Jesús fue engendrado por su Padre y Cristo Jesús amó al que lo engendró. Ya le dije, no puedo amar sin Dios. Ahora bien, Cristo Jesús y Dios me engendraron. Yo amo a quien me engendró y al quien me trajo la salvación. A ellos sirvo. Por eso siempre Cristo Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo vengo a amar al que me engendró. Vengo a amar y a hacer la voluntad del que me dio la vida. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, amar a Dios y luego al prójimo. Otra vez nuevamente. Recuerde que este Evangelio de San Juan y las primeras cartas van inclinadas al ministerio. Van inclinadas a darnos a conocer el fruto de Dios. Van inclinadas a la verdadera doctrina. Van inclinadas al fruto que tiene que tener un verdadero siervo de Dios. Bien, dice en el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Como le dije, ¿verdad? ¿Cómo conozco que puedo amar a mi hermano? ¿Cómo lo puedo amar? Si guardo los mandamientos de Dios. Aquí le estoy fortaleciendo lo que ya le había explicado. ¿Por qué? Porque si guardo los mandamientos de Dios, no contristo, no entristezco, no apago el amor que es Dios. Y por lógico, puedo dar ese fruto. Entonces, ¿cuál es el amor que le debo a usted, hermano y hermana, para seguirle dando la palabra día con día? ¿Cuál es el precio? Que cuando yo apague este aparato, esta cámara, no peque, sabiendo que si peco le voy a engañar, que si peco le voy a llevar maldición, que si peco no le puedo dar mi vida, que si peco no puedo dar ese fruto. Entonces en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Otra vez le vuelvo a repetir, no puedo amar al prójimo si no amo a Dios primero. Para poder llegar al ministerio, para poder llegar a ser apóstol, maestro, profeta, evangelista, debí haberme discipulado y debí haber conocido todos los mandamientos y practicarlos durante mucho tiempo para tener el privilegio del campo, para tener el privilegio de amar al prójimo y de dar mi vida con el prójimo. Se me ha ido la hora. Nos vamos a quedar en este versículo porque mañana, si Dios quiere, lo voy a ampliar un poquito más, para que no haya ninguna duda. Hermano y hermana, pueblo de Dios, me despido con el abrazo y con el beso de Colóculo Santo, deseando de todo corazón que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Hasta mañana, si Dios lo quiere. Gracias.